Ahí está. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Vamos a presentar un pequeño trabajo. Esperemos salga bien, que ya es como la quinta vez que lo intento. Y bueno, sin más preámbulo, primeramente señalar que es un trabajo que realizamos en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, en el DECAT, con la doctora Elizabeth Sánchez Duarte y con la colaboración de estas personas. Y bueno, ya por título, el tratamiento con nicorandil mejora el control glicémico y reduce el daño oxidante en músculo cardíaco de ratas diabéticas. En primer lugar, daremos un poquito de contexto para situarnos todos en la misma imagen y poder entender mejor los objetivos de este trabajo. Eh, Primeramente vamos a entender la definición de diabetes mellitus y bueno, es un grupo de enfermedades caracterizados por niveles de glucosa elevados en sangre o hiperglucemia debido a defectos en la función o secreción de insulina y de ahí derivan los diferentes tipos. Aquí lo veremos de una manera más global y primeramente entender o dar mucho énfasis que el estado hiperglucémico generará unas condiciones de estrés, en este caso estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que nada, simplemente es un desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno o especies oxidantes con los sistemas antioxidantes que van a hacer frente a la producción de las ROS o especies reactivas de oxígeno por las siglas en inglés, ¿no? Muchos factores en diabetes mellitus van a abonar a este estrés oxidante, ¿no? Podemos señalar varios. Primeramente, que estén exacerbadas la actividad de diferentes enzimas como la santina oxidasa, las NOx, NADPH oxidasa, la producción de productos de glicosilación avanzados, etcétera, ¿no? Son bastantes que abonan a este estado de estrés. Uno de ellos también, y que vamos a señalar aquí en la imagen, es al haber en miocardio, en el tejido cardíaco, una mayor densidad mitocondrial y entender que hay una incapacidad en diabetes mellitus de metabolizar glucosa, pues va a haber un cambio y una mayor dependencia de la oxidación de ácidos grasos, ¿no? En condiciones normales, en mitocondria pues habrá una producción moderada de especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, pues esto se verá aumentado en condiciones de diabetes mellitus al haber una especie de círculo vicioso en la que hay una mayor dependencia de esta manera para la obtención de energía, mayor producción de especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno van a interactuar, y ya lo veremos ahorita más a detalle, con diferentes membranas, dando un fenómeno que llamaremos peroxidación lipídica, ¿no? Y también señalar y objetivos de este trabajo o tienen un papel importante los canales KATP, ¿no? Los canales KATP son una serie de, como su nombre lo dice, canales de potasio, es decir, por aquí van a salir iones potasio y van a contribuir a la polarización de membrana, ¿no? A la hiperpolarización o repolarización del potencial de membrana, ¿no? Y de manera interesante hay que señalar que son sensibles a ATP. Entonces, al momento de que existe que el ATP interactúa con el canal, van a pasar a un estado cerrado. Y cuando el ATP disminuye y existe ADP, pasarán a un estado abierto, desde una manera muy general, ¿no? Y porque también nos interesa es que en condiciones de estrés metabólico, como puede ser isquemia, hipoxia, o en nuestro caso que podría ser de mayor, lo podemos visualizar más fácil cuando se realiza alguna actividad física o ejercicio, pues disminuye la cantidad de ATP, haciendo que estos canales pasen a un estado abierto y generen su función, que es el paso de iones potasio. Esto es importante porque estos canales, como vemos, van a ligar el estado metabólico, es decir, la cantidad de ATP en la célula, con el estado excitable de membrana, ¿no? Entonces juegan un papel importante en estas condiciones de estrés y se ha visto en diferentes estudios
su papel para la protección del celular. Que bueno, sin más preámbulo, también hay que señalar que en diabetes estos canales ven afectado su función normal. Diferentes estudios, por ejemplo en modelos animales señalaba que entre mayor era la concentración de glucosa en sangre, su activación se veía disminuida. Volviendo a la parte de estrés oxidante y lo que mencionábamos de la producción de especies reactivas de oxígeno en mitocondria, hay que señalar que bueno, al haber esta incapacidad de utilización de glucosa para la obtención de energía, habrá una mayor dependencia de la oxidación de ácidos grasos, generando la producción aumentada de especies reactivas de oxígeno, sumado a todos los mecanismos que mencionamos al inicio, ¿no? Esta es una parte para ilustrar aquí, en este contexto de miocardio, ¿no? Y esto va a generar una disfunción mitocondrial. Como mencionábamos al inicio, es un círculo vicioso, o lo podemos ver así, ¿no? Que la producción de especies reactivas de oxígeno generará una afección en la función normal de las mitocondrias, pero la disfunción de las mitocondrias va a generar más producción de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Y hay que entender cómo es que se genera el daño oxidante de estas especies reactivas de oxígeno. Principalmente los radicales hidroxilo van a interactuar con fosfolípidos de membrana, ¿no? De membrana celular o las mismas membranas mitocondriales. Y esto genera un proceso llamado peroxidación lipídica. La peroxidación lipídica pues, es la oxidación de los lípidos de membrana. ¿Y qué genera esto? Pues un daño oxidante al afectar la función normal de membrana, su permeabilidad y su estructura, pues habrá problemas. Lo que mencionábamos, estrés oxidante, hay un desbalance entre la producción de especies reactivas de oxígeno y el daño que están generando. ¿Y esto qué consecuencia va a traer? Pues la remodelación de diferentes estudios señalan la remodelación cardíaca causada por las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Cuando están en exceso, generando pues diferentes patologías o complicaciones derivadas de la diabetes mellitus. Sin embargo, aquí y ya es para aterrizar con los objetivos del trabajo, pues es de interés ver qué sucede si sabemos que los canales KTP tienen un papel protector en condiciones de estrés y existen antecedentes de su relación con las especies reactivas de oxígeno. ¿Qué papel tiene la activación de estos canales a través de la utilización de un abridor específico de ellos, ¿no? Como es el nicorandil? Por lo tanto, los objetivos de este trabajo, el objetivo general es evaluar el efecto del nicorandil primeramente en el control glucémico y también en el daño oxidante en corazón y músculo cardíaco de ratas Wistar, ratas diabéticas, aquí diabéticas. Objetivos específicos es explorar qué efecto tiene este abridor de los canales KTP ya en la glucemia y en la sensibilidad a la insulina de ratas diabéticas y cómo esto pues va a afectar esto, y cuantificar los niveles de peroxidación lipídica en músculo cardíaco y así ligarlo con el daño oxidante y qué efecto tiene la apertura o la utilización de un abridor de los canales KTP. Para esto se utilizaron ratas Wistar macho del DECAT, del Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo, y se dividieron en 4 grupos: control que recibió un tratamiento con nicorandil, diabetes sin tratamiento y diabetes que recibió un tratamiento con nicorandil. Hay que señalar que para la inducción de los grupos con diabetes se utilizó el fármaco diabetogénico streptozotocina. Se aplicaba una inyección vía intraperitoneal y
a las 24 horas o de 24 a 48 horas se confirmaba el diagnóstico si mostraba niveles de glucosa en sangre mayores a 300 miligramos por decilitro y ya nos permitía categorizarlas en estos grupos. El tratamiento, bueno, aquí un poco la temporalidad que se siguió y la dosis que se utilizó de la streptozotocina. El tratamiento con nicorandil se hizo de acuerdo a diferentes trabajos en los que se utilizaba una dosis de 3 miligramos por kilogramo de peso de la ratita. Se realizó durante 4 semanas, todos los días de la semana se aplicaba esta dosis, vía intraperitoneal también, a los grupos control y a los grupos con diabetes, para ver qué efecto había en condiciones sanas y en condiciones pues, de la enfermedad. Esta es simplemente la molécula del nicorandil. Y para evaluar la peroxidación lipídica se determinó utilizando un espectrofotómetro, cuantificando los ensayos de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico, que es esto que dice TBARS. Las especies reactivas al ácido tiobarbitúrico es un marcador indirecto de la peroxidación lipídica, ¿no? Ya nos podemos dar cuenta cuánto hay y qué efecto tenía el nicorandil. En cuanto a resultados, primeramente señalaremos qué efectos hubo en la glucosa en ayuno en los grupos que pues evidentemente no tenían un tratamiento. No hubo realmente cambios en las 4 semanas que se les dio el seguimiento. Perdón, aquí son los grupos, el grupo control normal, los grupos sanos, ¿no? Y también el grupo que recibió el tratamiento con nicorandil, no hubo mayor cambios. Y de manera interesante aquí ir señalando cómo la glucosa en ayuno se ve disminuida en el grupo de diabetes que recibió el tratamiento con nicorandil, ¿no? Ya primer resultado que podemos ir teniendo en cuenta o que llama la atención. Bueno, este es a través de las 4 semanas y esta es la glucosa al finalizar el tratamiento. Aquí vemos cómo va mejorando cada semana y al finalizar el tratamiento vemos cómo existen diferencias significativas entre este y este grupo, mostrando que el tratamiento con nicorandil con un abridor de los canales KTP tiene este efecto, ¿no? Positivo en los niveles de glucosa en ayuno. En cuanto a la sensibilidad a la insulina, ¿qué efectos tiene el nicorandil? Bueno, aquí ya lo tenemos señalado. Primeramente en los grupos sanos, pues no hay realmente diferencias. Y de manera pues llamativa, hay que hacer notar que cuando se les hace una prueba de sensibilidad a la insulina, ¿qué es esto? Se les aplica una dosis de 0.75 unidades de insulina por kilogramo, igual vía intraperitoneal. Y lo que se evalúa, bueno, están en condiciones de ayuno, se evalúa qué tanta bueno, la disminución de los niveles de glucosa en ayuno, ¿no? Y nos da una medida de la tolerancia a la insulina. Y hay que hacer notar que, bueno, se mide la glucosa cada media hora y así podemos evaluar esto. Hay que señalar de manera importante que la disminución que existe en comparación con el grupo con diabetes respecto al grupo que recibe un tratamiento con nicorandil, ¿no? Ya nos llama aquí la atención, llegando casi a niveles normales. Bueno, aquí ya 302 horas después de que se aplicó la insulina, ¿no? Mostrando aquí ya de una manera pues más concreta que hay una mejora aquí en la tolerancia a la insulina en el grupo que recibió el tratamiento. En los grupos pues sanos no hubo diferencias. En cuanto a
el otro objetivo específico que era evaluar el daño oxidante y la peroxidación lipídica a través de las especies reactivas al ácido tiobarbitúrico. Hay que notar este resultado pues, muy llamativo, que es como en condiciones de diabetes pues la peroxidación lipídica está muy aumentada a través de este marcador indirecto, como mencionábamos en los antecedentes, y como la utilización de nicorandil, un abridor de los canales KATP, es logra, digamos, normalizar los niveles que encontramos de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico, siendo claramente significativos eh, respecto al grupo que no recibió un tratamiento. Bueno, ya llegaremos a las conclusiones y hay que señalar que como se vio en los resultados, el nicorandil mejora la glucosa en sangre en ayuno y la sensibilidad a la insulina en las ratas que tenían diabetes. Y que también el nicorandil reduce el daño oxidante al disminuir la peroxidación lipídica en músculo cardíaco, en el corazón de ratas diabéticas. Y pues bueno, intentando aterrizarlo un poquito más, quizá ya no me meto tanto a discutir los resultados para pues dar más, no prolongar tanto la presentación, pero pues aterrizándolo un poquito más, aquí se utilizó una estrategia farmacológica que va a aperturar los canales KATP, pero como mencionaba, eh, al inicio estos canales pues tienen una respuesta ante condiciones de estrés, y una de ellas pues que estamos más familiarizados es la actividad física o el ejercicio físico, y pues evidentemente también este tipo de actividad tiene un efecto en los canales KATP que pues evidentemente pues son trabajos que se realizaron, ¿no? Al momento en conjunto con este trabajo para poder entender más qué efecto podría haber. Hay que igual señalar que aquí se evaluó qué efecto tiene un fármaco en el estrés oxidativo, en el daño oxidante. Pero igual aquí quiero tomar la oportunidad para recomendar pues una serie de artículos y aterrizarlo un poquito más en el interés de todos, ¿no? Y es primeramente este artículo pues muy reconocido en el que se propone, o es una revisión en la que se estudia cómo el ejercicio moderado actúa como antioxidante, ¿no? Aquí estábamos viendo el efecto antioxidante de un fármaco y aquí vemos el efecto, en esta revisión, el efecto antioxidante del ejercicio, ¿no? Entonces, igual señalar cómo es importante ver los dos lados al momento de hacer la investigación, ¿no? Modularlo a través de una vía farmacológica nos va a ayudar a entender mejor los mecanismos, y después también podemos probarlo con otras estrategias, como puede ser el ejercicio, y ver qué diferencias o qué similitudes hay, ¿no? Otro artículo igual, entender recomendable, que es este que salió hace muy poquito en febrero y nos dice qué efecto pues también tiene el ejercicio físico en, en las señales que generan las especies reactivas de oxígeno. Entonces pues eso es todo. Dejo estas como recomendaciones para intentar captar poquito más el interés de todos, e igual hacer una invitación para, ya que estamos pues en esto, hacer una invitación a todos a pues hacer o buscar involucrarse en la investigación. Hay oportunidades en esta parte. Aquí lo vemos en ciencia básica, que a lo mejor en CAFIS no es lo que muchos podríamos pensar, pero animarlos a todos a que es una buena estrategia para conocer más y tener mayores herramientas al momento de nuestra práctica profesional. Y pues ya para no hacerme más bolas, pues ya. Bueno, las conclusiones ya las vimos y gracias por su atención. Ya si quieren más detalles, pues igual lo podemos evaluar en un foro que se pueda dar aquí, que sería lo ideal, ¿no? Aumentar aquí la interacción que existe. Y pues bueno,
Hasta luego. Ah, caray. Hasta luego, hasta luego. Ahí está. Mantener. Ahora sí, hasta luego.